dicen, no, a mí esto es muy, no, me gusta más verlo a los salmistas, al apóstol, a los pastores ahí personalmente, y de repente dejan de estar conectados. Igual alguno debe estar durmiendo ahora, estar acurrucado ahí entre las sábanas y con el celular escuchando. Así te dice el Señor, levántate tú que duermes, antes que se te caiga un rayo y te parta ahí como un queso, levántate y sé participante activo de la palabra. Y bueno, estamos compartiendo en un rato, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios y la cena del Señor. Como ustedes ven acá, estamos un pequeño grupo que venimos todos los domingos a compartir la palabra y a estar con ustedes. Y aprovechando, vimos y me contaron también que están los hermanos del Chaco, los hermanos de Paraguay, hay nuestros hermanos de Buenos Aires conectados, y bueno, no sé, de otros lugares también quizás están conectados, pero ellos les mandamos un gran abrazo a los que se están uniendo. Esta es una gran familia y la ventaja de la tecnología nos ha permitido en este tiempo poder estar conectados a diferentes puntos del país, a diferentes puntos de otros continentes también, así que enviamos un saludo, un gran saludo a todos nuestros hermanos que se están conectando y que están conectados, nuestros hermanos también siempre de África, conectados a todas las transmisiones, haciendo un gran esfuerzo, y muchos todavía no logran captar todo lo que decimos, todo nuestro idioma o todos nuestros argentinismos, pero estamos tratando de hablar cada día más neutral, más pausado, más lento, para que nuestros hermanos nos puedan entender. Y vamos tratando de encontrar una forma de hablar que sea más entendible a todos, algo más general. Así que vamos a hablar más pausado, más lento. Le dije al pastor Seca de África que voy a tratar de hablar más pausado, más lento, para que tenga tiempo también de traducir y de comentarle a los hermanos que están con ellos y a todos los hermanos que están diferentes puntos conectados. Le damos la bienvenida. Y hay tantos que cada día se van uniendo y quieren unirse a esta familia de fe, y los vamos recibiendo, y cada vez de diferentes ciudades, diferentes lugares, diferentes países nos escriben, nos comentan. Ahora no estamos abiertamente en Facebook, lo estamos haciendo de esta manera, pero si ustedes tienen a alguien que quisieran que comparta esta reunión, le comparten el link. Bien, vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 26. En adelante voy a leerte la historia de Isaac, una parte de la historia de Isaac, y junto con la historia de Isaac quiero sacar algunos principios de la historia. Luego nuestro apóstol va a estar compartiéndonos la cena del Señor, y también vamos a estar orando y compartiendo juntos también este gran momento como familia. Así que los que están ahí en sus casas, preparen pan, preparen vino, si no tienen vino, algo que es simbólico, ¿verdad? No, alguno no tiene un vino en la casa y no se quede sin compartir la cena, prepare un jugo, algo que sea simbólico para compartir la cena del Señor juntos, un pan, algo que tengas para que podamos compartir juntos. Nosotros lo vamos a hacer aquí y ustedes ahí. Y vamos a leer Génesis capítulo 26, en el versículo 1, es largo el capítulo 26, pero voy a tomarme solo algunos puntos importantes y dejar un principio, al menos, de la palabra de Dios para que puedas fortalecer tu fe en estos días. Génesis capítulo 26, versículo 1 dice: en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región. Miren ustedes que cuando habla de hambre, era una crisis muy fuerte para la gente de ese tiempo. La gente de ese tiempo no tenía las tecnologías ni los medios que nosotros tenemos, entonces el hambre en una región representaba que tenían que mudarse a otro lugar, que tenían que ir a otra tierra. El hambre en un lugar era sequía, era absolutamente escasez. Y llegó a este punto, dice la Biblia, que Isaac hubo mucho hambre en aquella región, en la región donde él estaba, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Ahora miren lo que dice la palabra del Señor, que Isaac y Abraham también vivieron. Las crisis se repiten de generación en generación.
Nosotros, si creemos que estamos mal, si ustedes ven para atrás, esto ya lo hemos vivido y quizás otras generaciones adelante también la vivirán. Crisis en el mundo siempre va a haber, aflicciones en el mundo siempre habrá, dijo Jesús. Nunca estaremos exentos de vivir aflicciones o vivir crisis. De una u otra manera tendremos que estar capacitados y entendidos para saber que tendremos que sortear de alguna manera siempre una crisis. Si alguno cree que va a venir un gobernante salvador, yo veo que muchos esperan en un candidato salvador y de hecho hemos esperado en todos los candidatos como salvadores y todos nos han defraudado y salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor. Perdón a los hermanos de Guatemala, pero es el dicho que nosotros solemos tener acá. Entonces, tenemos esa sensación de que siempre alguien va a sacarnos de una crisis. Momentáneamente algo puede pasar, pero lamentablemente, por otro lado, siempre habrá una crisis. De cualquier índole, de cualquier circunstancia, tenemos que aprender que estamos en un mundo crítico. Estamos en un mundo que no nos dejará dormir en paz. Estamos en un mundo que de una y otra forma intentará destruir nuestra fe y nuestra comunión con el Evangelio. Siempre, de alguna y otra manera, el mundo va a despertar y va a revelar su naturaleza. ¿Verdad? El otro día escuchaba un relato de un hombre de esos pensadores, y él decía que las ovejas critican a las aves de rapiña, y las odian y las ven como horribles y las ven como feas, y las aves de rapiña todo lo contrario, las ovejas la ven como agradables, la ven como deliciosa carne que ellas pueden comer. O sea, no todo es una relación de odio-odio. Las ovejas pueden odiar a las aves de rapiña, las aves de rapiña aman a las ovejas, y eso no significa que las quieran dejar de comer. El mundo siempre tendrá esta reacción, el mundo tendrá siempre estabilidad de que cuando encuentres comodidad en algo, el mundo intentará siempre o va a desatar su naturaleza. Es cierto que cada uno desata la naturaleza que tiene. Si usted va al mar y el mar tiene una naturaleza tormentosa, el mar, por más que tu barca sea fuerte, estable, por más que ores, el mar tendrá y liberará su naturaleza. Hay algo que el mar no dejará de hacer, que es manifestar su naturaleza. Por un tiempo lo dejará de hacer, por momentos lo dejará de hacer, pero la naturaleza siempre se va a manifestar y el mundo siempre manifiesta la naturaleza pecaminosa que tiene, que es destructiva, que maltrata, que manifiesta con odio, manifiesta con rencor. Ahora, nosotros tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la palabra de Dios para confrontar y estar bien firmes y bien establecidos ante las amenazas y la naturaleza de este mundo. Este mundo tiene una manifestación de naturaleza que tiene que ver con odio, tiene que ver con rencor, tiene que ver con hambre, tiene que ver con destrucción, porque el hombre mismo la llevó a ese estado, a la naturaleza. Ahora, los hijos de Dios tenemos que entender que nosotros ya no tenemos y no vivimos de acuerdo a la naturaleza del mundo, sino que vivimos bajo la dirección de la naturaleza de Cristo. Ahora, dice la palabra del Señor que Isaac se fue en el versículo número 1 y se fue donde se encontraba Abimelec, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la región en la que te he hablado. ¿Verdad? Los filisteos siempre representaron, históricamente en la palabra, representa para el pueblo de Israel el enemigo. Aunque en ocasiones como esta hicieron alianzas, siempre a la larga las alianzas con los filisteos terminaron mal. Ayer compartíamos con los jóvenes sobre esto y hablamos sobre esto, el comportamiento filisteo. Y los filisteos en una ocasión pueden generar una alianza, pero a la larga siempre terminará mal, saldrá mal. Una alianza con los filisteos, tarde o temprano, terminará mal, porque representa toda la naturaleza que Dios no quería que su pueblo, que su gente se contamine.
Entonces, Dios le habla a Isaac y les dice, no te vayas a Egipto, quédate en la región en la que se te ha hablado y vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré porque a ti y tu descendencia le daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. ¿Qué estaba haciendo Isaac? Isaac vio crisis y es normal y es propio de nosotros que ante un problema queremos salir escapando. Ante una situación difícil queremos escapar, queremos irnos, queremos movernos. Pero Dios le habla a Isaac y le dice, Isaac, no te muevas. Acá está una crisis, pero soportá un tiempo, aguantá un tiempo, quédate firme un tiempo porque yo te voy a dar toda esta tierra. No te vayas de lo que yo quiero darte, no te muevas de lo que yo te prometí que te voy a dar. No dejes... Te hablo en esta mañana y te comparto esta palabra de fe. No te muevas de donde Dios te ha dicho que no te muevas, porque cuando Dios te ha dado una orden, tarde o temprano, aunque la crisis dure un tiempo más, Dios te va a levantar. Dios va a levantar esta casa, Dios va a levantar esta iglesia, Dios va a levantar esta nación, Dios te va a levantar ahí en tu barrio, Dios va a levantar tu negocio, Dios va a levantar tu familia. Si Dios te dijo, no te muevas de este lugar, aunque no haya nada, aunque todo sea crisis, aunque todo esté seco, aunque todo esté destruido, no te muevas del lugar que Dios te dijo que te muevas, porque cuando sos obediente, tarde o temprano, así como los filisteos manifiestan su rencor y su odio, su traición, Dios también manifiesta su verdad, su bendición y el fruto de la obediencia. Y ahí estaba Isaac luchando, se movía por crisis o permanecía por la palabra. Vos y yo tenemos que tomar una decisión en los próximos días y en los próximos años. O nos vamos a muchos días, lo que la Biblia está diciendo que era una temporada, era un año. Tendrás que aprender a soportar un año malo para que puedas ver nacer un año bueno. Tendrás que aprender a soportar una noche para que puedas ver el amanecer de un nuevo día. A nadie nos gusta pasar por crisis, a nadie nos gusta pasar por situaciones difíciles, a nadie nos gusta pasar por hambre. Y quizás el hambre no es de panza, no es de estómago, el hambre no es de alimento, el hambre tiene que ver con alguna otra necesidad, con alguna otra escasez, pero mantenete firme en la promesa que el Señor te dio. No te muevas de la tierra que Dios te dio, no te muevas de la casa que el Señor te dio, no te muevas de las promesas que Dios te dio. Por eso acá dice la Biblia que tuvo que pasar un tiempo, quizás ese año, ese tiempo, esa temporada, dure solo unos días, dure unos meses, no lo sé. Pero Isaac aprendió a soportar en obediencia y Egipto era la oferta. Egipto era la oferta de éxito. Y Dios le ofrece algo mejor, pero que no se veía nada. Dios le ofrece una tierra árida y Egipto te prometía éxito, te prometía las cosas rápidas. Y Dios le muestra una tierra árida y le dice acá, lo que ves, acá, en lo que parece que está todo muerto, yo voy a hacer renacer todas las cosas y todo va a estar bien acá. Entonces hoy quizás lo que ves, alguien te esté haciendo una oferta, algo es Satanás o alguien te esté haciendo una oferta que te seduce, te arrastra, que te quiere arrancar de lo que Dios te dio. Pero la palabra dice esto, la palabra, Dios le habla a Isaac y le dice, no te muevas, hoy no ves nada, pero quédate tranquilo que yo voy a manifestar las cosas buenas en tu vida. Ahora, dice la Biblia que lo que quiso hacer Isaac es volver a donde Abraham había ido. ¿Sabe qué representa eso? Volver a los patrones del pasado. Muchas veces nosotros repetimos, ¿verdad? Estamos mal, volvemos al alcohol. Estamos mal, volvemos a la droga. Nos sentimos tristes y vamos y salimos por ahí y nos perdemos 4 o 5 días. Hay gente que está mal y se pierde de la iglesia 2 o 3 meses, después vuelve, está bien, se siente mal, desaparece de la iglesia 2 o 3 meses, después vuelve, se siente bien y vive siempre en esos patrones. Hay gente que no lo salva una oración, no le cambia la vida una prédica, no le cambia y dice me voy a ir a la otra iglesia porque la otra iglesia a ver si me liberan. Y va a pasar lo mismo. Yo cuando veo gente que tiene ese patrón que repite y repite los patrones,
y cuando se va y anda de lugar en lugar, yo digo, tarde o temprano al otro le va a volver a pasar lo mismo, porque no hay nada externo que pueda cambiar cuando uno tiene la costumbre de volver a ese ciclo vicioso y de repetir los patrones que siempre uno repite y que vuelve a equivocarse y vuelve a fallar y vuelve siempre al mismo error, tropezando con la misma piedra. Por eso Dios nos quiere dar la luz en este tiempo, para que dejemos de repetir esos patrones viciosos, y esos patrones viciosos los dejemos de repetir nosotros y también dejen de repetirlo nuestros hijos y nuestras generaciones. Abraham se fue a Egipto, pero Dios le dice, Isaac puede decir, sí, pero yo también tengo que ir otra vez, ahí le fue bien a mi padre, y Dios le dice a Isaac, no, quédate acá, porque se tiene que romper ese patrón. Yo ya no quiero que vuelvas a Egipto, acá yo quiero comenzar una nueva línea de vida. Y eso es lo que Isaac hizo. Ahora dice la palabra del Señor, miren lo que dice, sigan leyendo conmigo. Ahora, dice que en el versículo 12, Isaac sembró en aquella región. Por eso no dejes de sembrar, no dejes de dar, no dejes de hacer cosas buenas, no dejes de ser una persona generosa en lo que hagas, no dejes de ser una persona que todo lo que haga lo haga con la intención de crecer y de multiplicarse. Usted y yo tenemos que perder esa inocencia y decir, bueno, yo lo hago por hacer. No, tenemos que ser personas intencionales en todo lo que hagamos, porque cuando nosotros somos intencionales, nosotros estamos sembrando, estamos abriendo puertas, estamos golpeando puertas. Tenemos que ser intencionales. Usted, cuando no digo que no ser intencional, no es ser interesado. No sea interesado, pero sea intencional por la fe. Todo lo que esté haciendo en este tiempo, todo lo que hagas en este tiempo, tienes que estar conectado con el espíritu de fe para que seas una persona intencional. No des por dar, no hagas por hacer, no hagas las cosas porque sí. Porque aunque nosotros damos de corazón, aunque damos con la mano izquierda sin que sepa lo que damos con la mano derecha, no dejes de ser una persona intencional en tu vida de fe. No andes por ahí como una persona distraída en el mundo, porque Satanás se come a la gente distraída. Satanás devora a los que andan ahí distraídos, los que andan abriendo puertas en su vida. No seas una persona que se mueva como un tonto. Tenés que ser una persona sabia, una persona de sabiduría, una persona con inteligencia, una persona que demuestre toda la capacidad de Dios en su vida. Entonces dice la Biblia que Isaac comenzó a sembrar, comenzó a hacer las cosas, y dice la Biblia, en esa tierra de crisis y de muerte cosechó al 100%, pero no era por lo que él sembró, sino porque Dios lo había bendecido. Quizás muchos otros también sembraron, pero a él lo bendijo el Señor porque fue obediente. Y dice la Biblia que fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Y esto causó que los filisteos comenzaran a tenerles envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, muchas vacas y siervos. Ahora, los que primero eran sus amigos, los filisteos eran sus amigos, ¿verdad? Hicieron un pacto de amistad. Isaac se quedó, hizo un pacto de amistad con el rey, con Abimelech. El que era primero su amigo, se terminó ahora, los que eran sus amigos terminaron volviéndose en sus enemigos. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. ¿Y qué le pasó a Isaac? Isaac se le levantaron los que lo envidiaron. La prosperidad de Isaac despertó la envidia de otras personas. La prosperidad de Isaac comenzó a despertar que otros lo envidien. Hay gente que dice, ay, a mí no me gusta tener problemas con nadie. Bueno, entonces anda a vivir a la luna, a Marte, o no hagas nada. Ahí tenés 3 soluciones para que no tengas problema con nadie. Anda a vivirte, no hagas nada, no prosperes, no trabajes, no quieras crecer, no tengas sueños. A mí no me gusta tener conflicto. O hay gente que dice, yo no tengo problemas con nadie, pastor, sos un vegetal, sos un mueble en este mundo, porque si nadie te odia, hermano, nadie te odia, de verdad nadie te odia, y nadie te tiene envidia, y nadie te odia, y nadie habla mal de vos, entonces vos no sos un bendecido, sos un vegetal. O sea, vivís en estado vegetativo en el mundo espiritual. Yo soy tan espiritual que nadie me odia. Sos un fantasma, no sos un espiritual. Porque a las personas espirituales, a las personas que prosperan, a las personas que crecen, los van a odiar.
Y si usted no quiere que lo odie, no quiere que hablen mal de usted, a usted, si va a ser una persona que se ofenda cada vez que alguien hable mal de usted, entonces usted no haga nada. Si usted no quiere que se ofendan con usted, que no quiere que lo critiquen, no quiere que lo odien, no quiere que le tengan envidia, entonces no hagas nada. Encerrate a vivir en un termo y quédate viviendo ahí hasta que te hagas viejo y te mueras. Y pasá tu vida inadvertida. Ahora, si vos querés ser una persona que quiere prosperar, ¿cuánta gente que está ahí escuchando quiere prosperar? ¿Hay alguien que quiere prosperar en esta iglesia? Si hay algo que, mirá, si no te gusta prosperar, esta no es tu iglesia. No, yo estoy bien así, pastor. Todo lo que tengo está bien para mí. Soy feliz así. Porque así hablan, como... Yo estoy bien, pastor. A mí no me gusta tener problemas con nadie. Por eso yo en la iglesia no saludo a nadie. Pero hay gente que es así, ¿verdad? Viene tarde y se va temprano porque no le gusta tener problemas con nadie. O sea, si ese es tu modelo de vida y si es tu estilo de vida, sé feliz así, no hay ningún problema. Ahora, si querés que te vaya bien, si vos pretendés que te vaya bien, si te gusta que te vaya bien, entonces tendrás que aprender a acostumbrarte que aquella gente que antes fue tu amigo en un momento puede darse vuelta y se puede volver tu enemigo. Aquella persona que antes te aplaudía, mañana puede ser la primera persona que se ponga en contra tuyo. Porque cuando alguien prospera, despierta las envidias. Y las envidias, quiero darte una noticia. La envidia no se va con la cintita roja. ¿Verdad? No se va con la cintita roja. Yo un día con un profeta amigo íbamos caminando, estábamos ahí en un lugar y no teníamos nada que hacer ese día y fuimos a la iglesia de los brasileros y dice, vamos a entrar, entremos, dale, entremos. Y fuimos justo el día donde oraban por la liberación de males. Y te ataban una cintita roja que la tenías que tener toda una semana, tenías que hacer un proceso con la cintita roja. Obviamente que nosotros no nos dejamos poner la cintita roja, pero a todos le querían poner la cintita roja. Y le ponían la cintita roja, que era que te libraba de las envidias, del odio de los demás. O sea, mirá si el odio de los demás se va a liberar con una cintita roja, hermano. ¿Vieron que hay gente que le pone al auto, todos miran, envidian mi progreso, pero no miran mi sacrificio? O sea, obviamente, que me imagino que ningún cristiano debe tener ese cartelito en el auto, ¿verdad? Ni el pescadito, yo hasta el pescadito le saqué del auto, nada, ni el pescadito quiero, porque después me van a ver cruzando los semáforos en rojo cuando vengo volando para la iglesia y van a decir, miralo el hermano, cruza los semáforos en rojo, así que si no sabés respetar las normas del tránsito, sacale el pescadito, ¿estamos? Cuidá el evangelio. ¿Saben que el pescadito significa que sos cristiano? Y cuando veas uno que tiene el auto, el pescadito es cristiano. Y si hace algo mal, tocarle la bocina y decirle, hermano, ¿verdad? ¿Dónde vas? Yo por las dudas ahí se lo hice volar al pescadito. El otro día me regalaron uno, ahí nomás lo tiré a la basura, ni loco ya lo pongo. Entonces vas a despertar envidia. Isaac despertó envidia, Isaac despertó que haya gente que se le ponga en contra y empezaron a contender con él. Empezaron a lidiar con él. Ahora, la envidia no los llevó a hacer un trabajo de hechicería a los filisteos. Lo empezaron, ¿saben que cuando Isaac abrió un pozo, venía gente y se lo tapaba? La envidia la manifestaban de esa forma. Cuando él abría algo, venía alguien y le tiraba tierra. ¿Le han tirado tierra estos días últimamente a ustedes o no? Ustedes quieren hacer algo, tienen un sueño, por eso ayer le enseñaba a los jóvenes, no digas todo, no cuentes todo. Ayer lo agarré a los jóvenes y le pegué una lavada de cabeza, miren. No van a querer que les predique más ahora. No cuentes todo, no hables todo, no andes mostrando todo, no muestres todo lo que hagas, no andes revelando todo. Si vos vendés es una cosa, pero no andes mostrando todo lo que te compraste, todo lo que comés, todo lo que haces, porque hay gente que eso le despierta envidia y hay gente que por eso te va a querer tirar tierra. ¿Sí? Una prédica y una lección de vida y de redes sociales.
Entonces, no muestres todo, no esperes que todo el mundo te aplauda cuando vos te compraste un auto. Cuando te compraste un auto, va a haber gente que te va a aplaudir, que te ama, va a haber gente que va a decir, ¿de dónde lo sacó? En algo raro debe andar. Y no te lo dice a vos te mira con una sonrisa y te dice, qué autazo, te bendigo, qué lindo. No te dicen te bendigo, te dicen, qué bueno, qué suerte que tenés, te dicen. Qué suerte que te pudiste comprar un auto. Y al otro le dicen, no, ¿de dónde lo habrá sacado este? En algo raro debe andar vendiendo cosas raras. Y habrá gente que no va a creer en tu prosperidad. No va a creer que Dios te bendijo. Entonces no intentes mostrarle a todo el mundo, déjalo la palabra, y eso no significa que nosotros debemos dejar de tener un compromiso con la palabra y con el evangelio, con esas personas. Amamos a la gente, bendecimos a las personas, le compartimos la palabra, pero no pretendas que todo el mundo te entienda. Disfrutá de tus logros vos, disfrutá de tus logros con tu familia de fe, disfrutá con la gente que te ama tus logros. No pienses que todo el mundo va a disfrutar de tus logros. No pienses que todo el mundo te va a aplaudir porque encontraste un pozo con agua. No pienses que todo el mundo, no creas que todo el mundo te va a aplaudir porque has inventado un gran negocio, porque has levantado un gran negocio. Levantás un gran negocio, va a haber alguien que te va a querer al frente tuyo levantar el mismo negocio, porque piensa, si a este le da resultado, yo también, si este siembra y cosecha, yo también abro un negocio, porque no saben, no entienden que no es el negocio, es la bendición de Dios. Hay gente que no entiende que es tu trabajo, que cobras el mismo sueldo que el otro, tenés la misma cantidad o quizás cobras menos y vos prosperás y salís adelante. No se dan cuenta, no entienden que es la bendición de Dios. La bendición de Dios te potencia. La bendición de Dios te hace cosechar en tiempos de crisis. La bendición de Dios te hace progresar en tiempos cuando nadie progresa. Yo escucho hijos bendecidos en esta casa, que todo el mundo habla de crisis. Yo escucho gente que está haciendo negocio, que está haciendo dinero, que está progresando, gente que está estableciendo relaciones. Escucho gente que le va bien, que no cambió el trabajo, siguen el trabajo, que echaron a otros y ellos siguen ahí. Y algunos que cambiaron y les va mejor, que pasaron tiempos difíciles pero permanecen firmes, que son inteligentes, que son sabios, que ven las cosas antes que otros. Entonces miren el gran secreto. ¿Saben cuál fue el gran secreto? Más adelante dice la Biblia que en el versículo 21, de ahí en adelante, el versículo 20 dice que los pastores discutían, dice que los pastores de Isaac discutían con los filisteos y ellos abrían un pozo y venían los otros y se los tapaban. Abrían un pozo, venían y se los tapaban. Abrían un pozo y se los tapaban. Ahora dice la Biblia que llegó un cierto lugar y donde nadie lo molestó. Llegó a un cierto lugar y nadie lo molestó y ahí se quedó con ese pozo. Ese pozo se llama Rehobot. Ese pozo fue el pozo, todos los demás eran pozos donde había disputas, pero llegó uno donde nadie lo molestó. Un día los enemigos se cansan, un día los detractores se cansan, un día la gente difícil se cansa y se doblega a darse cuenta que vos no sos normal, que vos sos sobrenatural. No lo entienden, no tienen el lenguaje para explorarlo. Ahora, ¿sabe qué hacía Isaac? Isaac iba a todos los pozos de su padre Abraham. Abraham había abierto muchos pozos antes. ¿Y saben cuál era la habilidad de Abraham? ¿Saben por qué Abraham prosperó? Además de la promesa, Abraham prosperó porque Dios le dio la capacidad de ver las cosas donde nadie las veía. Abraham fue un adelantado en los tiempos. Isaac en esto sí, continuó los pasos de Abraham. Abraham era un hombre que descubría pozos de agua. Isaac entendió y siguió adelante con ese proceso. Y fue un hombre que entendió y vio las cosas donde nadie las veía. Dios te va a hacer una mujer profética y un hombre profético para los próximos años. Dios te va a hacer ver las cosas antes que nadie. Dios te va a hacer ver fuentes de agua donde nadie ve. Dios te va a hacer ver fuentes de prosperidad donde nadie las ve. Dios te va a hacer ver cosas donde todo está tapado y todo está cerrado, donde nadie apostaría nada
Dios te va a dar la capacidad para que vos hagas y progreses y salgas adelante con esas situaciones. Ahora, dice la palabra que ustedes van a ver del versículo 26 en adelante, solo les voy repasando los versículos para que ustedes después lo lean, lo anoten y después lean esta apasionante historia. Viene Abimelec, los que primero lo recibieron, después lo envidiaron y le hicieron la guerra. En el versículo 26 vuelven a aparecer. Solo son 26 versículos, pero quizás haya pasado un par de años. Solo son 26 versículos, pero quizás haya pasado toda una gran temporada. Y dice la Biblia que vuelve Abimelec acompañado de otras personas, de sus consejeros, el jefe de su ejército. Y el versículo 27, Isaac les pregunta: si tanto me odian hasta que me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme? Ahora miren ustedes qué interesante. Lo reciben, lo echan y ahora vuelven. Y ese será el proceso de mucha gente, de muchas cosas en tu vida, de muchas personas. Te recibieron, te echaron, pero algún día van a volver. Porque se van a dar cuenta que tu prosperidad no fue casual. Se van a dar cuenta que tu cambio no fue momentáneo. Muchas veces prometiste cambiar y no lo lograste. Muchas veces prometiste: esta va a ser mi última vez, esta vez cambio, y volviste a caer. Y alguien dejó de creer. Pero ahora van a ver que ese cambio es permanente, es duradero. Ahora van a ver, tu familia va a ver que realmente ahora sí sos una persona diferente, pero ya no está en tus fuerzas, está en la bendición de Dios, está en la promesa de Dios. Antes mucha gente te vio a intentarlo y no lo lograste, pero ahora ya no sos vos, es Cristo. Ya no sos vos, ahora es Cristo obrando a través de tu vida. Y lo que para muchos fue un objeto de burla, ahora van a ver que el cambio es permanente. Y aquellos que alguna vez te rechazaron, algún día van a volver. Y van a volver y van a venir y vas a preguntarle como Isaac: ustedes no son los que me odiaban, no son los que se reían de mí, no son los que se burlaban de mí. Y Abimelec le dijo: sí, nos hemos dado cuenta que el Señor está contigo, respondieron. Me he dado cuenta que el Señor está contigo. Díganselo a alguien que tienen cerca: me estoy dando cuenta que Dios está con vos. Díganlo para ustedes mismos: me estoy dando cuenta que Dios está conmigo, porque muchas veces he intentado salir y no lo he logrado, pero Dios está conmigo. Alguien lo puede decir: Dios está conmigo. Dios está conmigo. Confesalo en este día: Dios está conmigo. Confesalo otra vez: Dios está conmigo. Porque cuando ya te convences que no sos vos, sino es que Dios está contigo, las cosas comienzan a cambiar. Todo comienza a verse diferente. Las situaciones comienzan a verse de una manera diferente. Porque ahora Abimelec le dice: ahora me doy cuenta que el Señor está contigo. Ahora me doy cuenta que Dios está contigo. Nos hemos dado cuenta y hemos pensado, dice Abimelec, hemos pensado que tú y nosotros deberíamos hacer un pacto. Y miren cuál era el pacto, el versículo 29, dice: tú no nos harás ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado, sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz. Ahora el bendecido del Señor eres tú. Mira, Abimelec se convencía de que también eran buenos. Lo habían echado, le taparon los pozos, según Abimelec no le hicieron ningún daño. Lo trataron como un perro, lo echaron, le tapaban los pozos, no lo dejaban progresar. Levantaba un negocio y se lo arruinaban, abría un pozo y se lo arruinaban. Tenía una idea, le echaban tierra. Tenía un proyecto, le echaban tierra. Pero Abimelec viene diciendo: nosotros no te hicimos ningún problema, pero hagamos un pacto. Porque el problema de Abimelec era que se dio cuenta que Isaac progresó tanto, Isaac creció tanto, que ahora ellos tenían miedo de que Isaac se termine quedando con lo de ellos. Ahora Abimelec se da cuenta que Isaac tenía tanto poder, tenía tanta influencia, era tan poderoso en su autoridad y en su gobierno. Se dio cuenta que si no hacían un pacto con Isaac, también Isaac se terminaría quedando con lo de ellos también. Dios te va a dar debilidad en este tiempo. Ese mensaje parece que contrarresta o parece con mucho contraste hablar de esas cosas en el mundo presente. Pero habrá gente que se va a dar cuenta, llegará un momento donde se darán cuenta que ya no sos vos, que es el Señor, y que necesitarán hacer un pacto con vos. Y vos tendrás que aceptarlo y tendrás que decir: bueno, porque sabés que habrá gente
que sabe que si no hace un pacto con vos, terminarán perdiendo, les terminará pasando sus temores, se van a volver en contra de ellos. El daño que quisieron hacerte a vos, se van a dar cuenta que se va a volver en contra de sus vidas. Si rápidamente no conocen al Señor, si rápidamente no entran a la vida que vos tenés, se darán cuenta que todo lo que ellos maquinaron en contra de tu vida se volverán en contra de otros. Yo te puedo decir, y le puedo decir a esta nación, le puedo decir a Argentina. A Argentina le hablo. Hoy yo veo estos perros mutiladores que andan queriendo devorarse esta nación. Hoy yo le oraba a la mañana y esa palabra me vino a mi mente: el perro volverá a su vómito. Todos estos que creen que están destruyendo Argentina, Argentina es de Cristo, Argentina es del Señor, y nadie va a poder destruir esta nación. Y estos perros mutiladores, estos perros que vomitan sobre esta nación, tarde o temprano volverán a su vómito, porque nadie va a tocar lo que es del Señor, nadie va a tocar nuestras naciones, nadie va a tocar Paraguay, nadie va a tocar